Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es mi ruego a Dios que nos ayude abriendo nuestro entendimiento para que cada día podamos entender mejor su santa palabra. El día de hoy les comparto este interesante y quizás polémico tema que he denominado la obra del anticristo. Y para ello, inicio con lo siguiente. La gran mayoría de cristianos, usted sabe que la gran mayoría de cristianos, como tienen la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo antes de la tribulación, creen también que la iglesia no estará aquí en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Y que por ende, el anticristo que vimos en el video anterior nunca atacará a los cristianos. Pero quiero que sepa que esas creencias no se apegan a la revelación bíblica, ya que ni en el Nuevo, ni mucho menos en el Antiguo Testamento existe una sola cita donde se revele que el arrebatamiento de la iglesia vaya a ser llevado a cabo antes de la tribulación. Se lo voy a repetir. Ni en el Nuevo, ni mucho menos en el Antiguo Testamento existe al menos una sola cita donde se revele que el arrebatamiento de la iglesia vaya a ser llevado a cabo antes de la tribulación. Con todo respeto, aclaro que las citas bíblicas que actualmente utilizan los predicadores para justificar el arrebatamiento antes de la tribulación, todas, disculpe que lo diga así, pero todas esas citas están mal interpretadas, ya que no hay un solo pasaje que revele que nuestro Señor Jesucristo vaya a llevarse a la iglesia antes de la tribulación. Además, si el anticristo no fuera a perseguir y a matar a los seguidores de Cristo, pues no se le llamaría anticristo. El calificativo de anticristo es precisamente porque su odio y su obra destructiva será en contra de los seguidores de Cristo. Que en todo caso, los seguidores de Cristo somos aquellos que abandonamos el mundo que gobierna Satanás por seguir al que hoy llamamos nuestro Señor y que es Jesucristo. Quizás en este momento usted esté pensando que lo que afirmo no es cierto, pero voy a darle al menos una cita para demostrarle que lo que digo sí es cierto, ya que en el momento en que desarrolle el tema del arrebatamiento de la iglesia, entonces voy a abundar en citas para ello. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, aunque el apóstol Pablo está hablando del aparecimiento del anticristo, como ya lo vimos en otros videos, de todas maneras, en esa cita podemos deducir el tiempo cronológico de la venida del Señor, ya que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, se lee lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Oiga, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En esta cita, el apóstol Pablo le está aclarando a los cristianos tesalonicenses que nuestro Señor Jesucristo, dice él, no vendrá. Póngale mucha atención a esto. Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
¿Qué significa esto? Significa que antes que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda y gloriosa venida acá a la tierra, se dará la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, que no es otro que el anticristo. Dicho de otra manera, significa que nuestro Señor Jesucristo vendrá después. Jesucristo vendrá después que se haya dado la apostasía y se haya manifestado el anticristo. Esto significa también que la iglesia sí estará aquí en la tierra en el tiempo en que se dé la apostasía general y el anticristo genere la gran tribulación que conllevará a la persecución y a la muerte de los verdaderos cristianos. Digo verdaderos cristianos porque muchos van a abandonar a Cristo. Y de todas aquellas personas que aún no siendo cristianas se negarán a creer en el anticristo y a adorarlo como que fuera Dios. Así que veamos, según la Escritura, ¿a quiénes atacará entonces el anticristo? En Apocalipsis 13:7 se lee lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta cita preciosa del libro de Apocalipsis es totalmente interesante, ya que revela tres cosas muy importantes, oiga, que todo cristiano debe entender. Primero, cuando se lee que se le permitió hacer guerra, dése cuenta que la voz es pasiva. Se le permitió hacer guerra. La Escritura está revelando que ese permiso será dado por Dios. Exactamente como cuando Jehová le dio permiso al diablo para que atacara a Job, a su familia y a sus pertenencias. Si usted no le había puesto atención hasta este momento, le comparto que la experiencia de la destrucción de las propiedades y la muerte de los hijos de Job, y el ataque a Job, por supuesto, es la figura exacta de lo que el anticristo hará con los cristianos que conformamos o que conformen la iglesia en el momento en que Dios se lo permita, ya que el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite, a quienes Dios se lo permite y por el tiempo en que Dios se lo permite. Jehová le dijo al diablo que la vida de Job no se la tocara, y aunque usted sabe que aún a través de la esposa lo quiso matar, no pudo. ¿Por qué? Porque no tenía permiso. Segundo, cuando se lee que se le permitió hacer guerra contra los santos, oiga nuevamente, se le permitió. Es una voz pasiva. Entonces, es obvio que se refiere a la guerra que el anticristo desatará en contra de los cristianos que se nieguen a adorarlo. Cuando se lee que los vencerá, se refiere al hecho de que los cristianos que se nieguen a adorar al anticristo serán asesinados, pero serán salvos delante de Dios al no negar a Cristo como su Señor, tal como sucedió con los cristianos en el tiempo del emperador Nerón de Roma. ¿Qué hizo? Oiga, Nerón hizo que muchos cristianos sirvieran como antorchas para iluminar los jardines de su palacio. Sí, los amarraban, los ataban a unos postes, les echaban brea y les prendían fuego. Hizo que otros fueran comidos vivos por los leones, hizo que otros murieran crucificados como el apóstol Pedro o decapitados como el apóstol Pablo. Oiga esto, y si los grandes apóstoles Pedro y Pablo murieron a manos del emperador de Roma, Nerón, que fue figura, por supuesto, del anticristo, ¿quiénes somos nosotros como para tener el privilegio de ser arrebatados antes de la tribulación y no sufrir los embates del verdadero anticristo? La Escritura revela claramente que la iglesia sí estará aquí en la tierra en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación.
Y solo aquellos que no renuncien a Cristo, solo aquellos que perseveren hasta el final, como dice la Escritura, terminarán siendo salvos e hijos de Dios. Tercero, cuando se lee que al anticristo se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, la Escritura se está refiriendo al permiso que Dios le dará al anticristo para que persiga a los habitantes de todas las naciones del mundo, aún no siendo cristianos. Y todos aquellos que se nieguen a seguirlo y adorarlo, tales como los creyentes, por ejemplo, del judaísmo, del islamismo, del hinduismo y de cualquier otra creencia que haya del mundo, obviamente también serán asesinados. Todos los pueblos del mundo, independientemente del idioma o de la lengua que hablen, serán perseguidos y eliminados por el anticristo si no creen en él y no lo adoran como que fuera Dios, porque eso es lo que él va a pedir. Pero el anticristo, además de perseguir y tratar de eliminar a los seguidores de Cristo, tal como Jesús lo dijo en Mateo 24, también se rebelará directamente en contra de Dios y proferirá, dice, blasfemias en contra del Altísimo. Acerca de ello, en Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, se lee lo siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En esta cita, el apóstol Juan revela dos cosas totalmente importantes que son las siguientes. Primero, cuando se lee que el anticristo se le dio, otra vez, es voz pasiva, se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, Juan está diciendo que será nuestro Dios soberano quien le dará el permiso al anticristo para que diga lo que quiera. Especialmente dice blasfemias contra Dios, pero eso demuestra el papel subordinado que el anticristo tendrá delante de nuestro Dios todopoderoso y soberano. Segundo, cuando se lee que el anticristo se le dio autoridad para actuar 42 meses, la Escritura está revelando que aunque fue el diablo quien lo levantó, aunque fue el diablo quien lo resucitó o resucitó al anticristo, es nuestro Dios soberano quien define y le autoriza el tiempo en que puede actuar. Tiempo que será de tribulación, por supuesto, en contra de los seguidores de Cristo. Pero que no será mayor, dice, de 3 años y medio. Muy bien. ¿A qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la creencia de que la iglesia no estará en la tierra en el tiempo de la gran tribulación que provocará el anticristo no es cierta. Bíblicamente no es cierta, ya que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo aclara que nuestro Señor Jesucristo no vendrá, El apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo no vendrá mientras no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo vendrá después que se haya manifestado el anticristo y haya provocado la gran tribulación. Segundo, que en Apocalipsis 13:7 se revela claramente que Dios le permitirá, oiga bien, que Dios le permitirá al anticristo hacer guerra contra los cristianos y vencerlos, lo cual significa que la iglesia sí estará aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Tercero, que si el emperador Nerón de Roma, que fue figura del anticristo, persiguió y mató a muchísimos cristianos, incluyendo a los apóstoles Pedro y Pablo, lo mismo hará el anticristo con los cristianos que vivan en el tiempo de la gran tribulación. Cuarto, que Apocalipsis
13, versículos 5 y 6, revela que al anticristo, dice, será nuestro Dios soberano, será Dios, nuestro Dios soberano, quien le dará permiso para que diga lo que quiera. Especialmente aprovechará ese tiempo para blasfemar en contra de Dios. Pero eso demuestra el papel subordinado que el anticristo tendrá delante de nuestro Dios soberano. Y quinto, que cuando se lee que al anticristo se le dio autoridad, oiga bien, se le dio, es una palabra y un verbo en voz pasiva, se le dio autoridad para actuar 42 meses, la Escritura está revelando que será nuestro Dios soberano quien definirá y le autorizará el tiempo en que podrá actuar y perseguir a los cristianos, tiempo que no será mayor de 3 años y medio. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Como he dicho siempre en otros videos, le aconsejo que lo vea las veces que usted crea necesario, que analice cada cita bíblica que aquí fue utilizada y verifíquela en su Biblia. Y si a usted le enseñó algo nuevo este video, le animo a que lo comparta, ya que es importante que todos estemos actualizados en nuestro conocimiento bíblico. También le recomiendo que si no se ha suscrito a este canal, que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.